Muy buenos días con todos. Mi nombre es Cristian Álava, con mi compañero Jefferson González. Vamos a realizar la simulación en software TIA Portal eh, con el PLC S7 1200 de la serie 1215C, con entradas AC, DC y Relay. Bueno, entonces, ¿de qué se trata? Hemos eh, preparado una animación para un sistema de llenado de botellas. Este sistema funcionará de la siguiente forma. Tenemos varias bandas transportadoras eh, y estas botellas serán llenadas y luego se dirigirán hacia las cajas para ser empacadas y luego para su posterior distribución. Entonces, ¿cómo será el proceso? Cuando el usuario le dé Start, tendrá que seleccionar cuántas cajas, eh, cuántas botellas por caja. Entonces, la caja correrá de derecha a izquierda y posteriormente seguirá a la banda transportadora de la faja 1. Para esto, las botellas se moverán de izquierda a derecha y pararán justo en el momento que se encuentren debajo del dispensador. Cuando pare la banda transportadora, el dispensador descenderá para poder llenar dichas botellas. Este proceso de llenado de botellas tardará aproximadamente 4 segundos. Una vez que las botellas están llenas, el dispensador subirá y la banda transportadora se activará nuevamente para pasar al posterior proceso. Una vez que las botellas son llenadas por el proceso de pick-up, saldrán las nuevas botellas, dependiendo de cuántas botellas por caja hemos seleccionado. Entonces, nosotros podríamos ponerle 3 botellas por caja o 2 botellas por caja y eso modificará cuántas veces la caja se moverá de derecha a izquierda. Entonces voy a proceder a explicarles la programación de nuestro sistema. Entonces, al presionar Start, enciende el motor M1, el cual transporta la caja hasta la posición A. La caja tarda aproximadamente 5 segundos en llegar. Entonces, el usuario le dará Start y esto pertenecerá a un contacto normalmente abierto. Y instantáneamente se activará el motor. Dependiendo de cuántas botellas por caja se moverá. Entonces, para hacer el movimiento de las cajas, hemos preparado una variable denominada recorrido de la caja que se encuentra en nuestro bloque AT. Cada segundo, el recorrido de la caja eh, se irá sumando más 20. Es decir, en el primer segundo o en el segundo 0, tendremos un valor del recorrido de la caja igual a 0. En el primer segundo ya tendremos un valor de recorrido de la caja igual a 20, hasta llegar a nuestro valor tope, que es 100. Es decir, cuando la caja el recorrido de la caja llegue a 100, el motor M1 se apagará. Por eso hemos preparado aquí un contacto de reset, una bobina de reset que hará que el motor M1 se resete, es decir, se apague. Y pasa al seteo del paso 2. Entonces, le repito el proceso. El usuario le da Start, selecciona cuántas cajas y empezará el proceso de las cajas. Entonces, cada segundo será sumando más 20. Por eso está aquí la reset M1. Cuando suma eh, más 20, este bloque de AD, en sus salidas se activa se activa, se activa la salida de este bloque. Y esta salida activará la bobina que activará mi reset M1. Y por lo tanto, el, el timer vuelve a contar. Por eso es que cada segundo cuenta más 20. ¿Qué más? Bueno,
Ajá, entonces la salida será activada por el timer. Es decir, el sumador será activado por el timer. Recordemos que para que este bloque sume en su entrada en, deberá tener un flanco de reloj, es decir, inicialmente estará así la señal y subirá a 1. Cuando si sube a 1, eh, la caja sumará. Entonces, por eso tenemos la entrada de timer de la caja. Bueno, entonces nos vamos al paso 2, que corresponde al llenado de las botellas. Una vez la caja se encuentra en la posición A, procederemos al paso 2. El paso 2 corresponde al recorrido de las botellas en la banda transportadora. Es decir, la botella se moverá de izquierda a derecha a la posición B. Como lo podemos observar aquí. Bueno, la posición A, perdón, que se encuentra en el centro de esta banda transportadora. Bueno, continuamos. La lógica del recorrido de la botella con respecto a la caja es similar. Es decir, vamos a hacer creamos una variable que controla el recorrido de la caja, es decir, la posición de la caja con respecto al recorrido. Entonces, tenemos nuevamente un timer con retardo a la conexión. Es decir, cuando transcurre ese tiempo, el timer activará su salida y hará que se sumen más 20 cada segundo. En este caso hemos puesto 120 para para hacer la comparación. Es decir, tiene un recorrido un poquito más extenso. Entonces, el recorrido de la botella lo dominaba con una variable que era de 0 a 120. En el segundo 0, el recorrido de la botella será 0. Y en el segundo 1 ya será 20. Luego en el segundo 2 será 40 y así sucesivamente hasta llegar al tope, que hará que se resetee. Aquí, por ejemplo, cuando llega al segundo 120, hemos utilizado un bloque move para que el valor que termina en 120 se regrese a 0. También tenemos un motor M2 que corresponde a la banda transportadora de la caja. Entonces, aquí también tenemos la salida reset 2 que hará que el timer cuente cada segundo. Recordemos que el bloque A activa una salida, un flanco de reloj de 1 cuando cuenta. Es decir, que en este en este contador, perdón, sumador, en la entrada ahí tenemos un flanco de reloj, apenas sume, en la salida también tendremos un flanco de reloj que hará que se sume un segundo. Entonces aquí hemos preparado también un contador para el grupo de botellas, porque no tenemos solamente una botella, sino que en el recorrido van 3 botellas por la banda transportadora. Entonces porque es una especie de proceso cíclico, cada vez que la botella se mueva, el grupo de botellas se mueva de izquierda a derecha y llega hasta el final de la banda transportadora, seguirá otro grupo de 3 botellas y serán llenadas de la misma forma. Es decir, que este contador cuenta cuántos grupos de botellas se mueve de izquierda a derecha y se llena a través de la banda transportadora. Finalmente nos vamos al paso 3. ¿Qué sucede en el paso 3? Bueno, en el paso 3 movemos el recorrido de la caja. Es decir, que cuando la caja llega al final y se da el paso 3, es decir, cuando sea el paso 3, aquí, cada vez que un grupo de botellas llega al final de la banda transportadora, deberá salir otra caja para poder ser llenada. Entonces, eh,
el recorrido de la caja lo hemos seteado, lo movemos a 0 nuevamente para hacer la animación o simular la forma de que la caja, de que otra caja va a ser transportada por la banda transportadora para llenar las botellas. Y aquí mismo también reseteamos las botellas, es decir, el recorrido de las botellas, cuando termine el paso 3. Es decir, que en el paso 3 hace que las botellas regresen a su posición inicial y la caja vuelva a su posición inicial. Bueno, ahora nos vamos a la etapa un poco más compleja que corresponde al llenado de las botellas. Esta, esta etapa de llenado de botellas se da justamente en la posición de recorrido de las botellas cuando es igual a 60. Lo podemos ver acá en nuestro Rookie Screen, nuestra, nuestra pantalla del HM. Es decir, que la botella se moverá por pasos. Digamos que en el paso 1 se mueven a esta posición, en el paso 2 se mueven a esta posición y en el paso 3 se mueven a esta posición. Entonces, cuando llega el paso 3, es decir, el recorrido de la caja sea igual a 60, eh, se procederá al proceso de llenar las botellas. Por eso le hemos puesto el valor de 60, es decir, que corresponde a la posición justamente cuando las botellas se encuentran debajo del dispensador de las botellas. Ok, entonces le hemos puesto un tiempo para el llenado de botellas que será durante 4 segundos. Adicionalmente le hemos puesto un set para la parada. ¿Esto qué hace? Hace que el recorrido de las botellas pare. Es decir, que cuando llegue a 60, las botellas dejen de moverse. ¿Por qué? Porque si el dispensador baja y no baja con la suficiente velocidad, eh, el líquido se derramaría porque las botellas estarían móviles y el dispensador está fijo. Entonces, por eso hacemos que la banda transportadora se pare para que no ocurra ningún tipo de derrame. Ya, entonces en el segundo 60, la banda transportadora se detiene. Luego de que transcurren los 4 segundos del llenar las botellas, nuevamente se activa el proceso del movimiento de la banda transportadora. Por eso le hemos puesto eh, una bobina de reset, para que el contacto que es normalmente cerrado pase nuevamente a su estado de normalmente cerrado, porque cuando le dimos a el set pasó a normalmente abierto. Y ese contacto pertenece acá lo podemos observar, aquí está. Este es el contacto que, con esto controlamos que la banda transportadora se tenga justo en la posición 60. Por eso aquí le hemos puesto un set y reset para la parada. Bueno, entonces aquí también le hemos puesto una variable para auxiliar para el dispensador, para hacerlo un poco más limpio el código, porque lo pudimos haber hecho todo en la misma línea, pero esta variable auxiliar solamente es para proseguir con el proceso del dispensador. Ya hemos controlado que se pare la banda transportadora en la posición 60. Ahora queremos que el dispensador haga su trabajo, es decir, descienda y llene las botellas y luego vuelva a su posición original y posteriormente las botellas siguen su curso. Entonces, este tiene la misma lógica, es decir, cada segundo se moverá una posición en el recorrido. En este caso ya no es 20, sino 25, porque el proceso dura 4 segundos. Si contamos, la posición 0 va a ser 0, o sea, el recorrido del dispensador va a ser 0. En el segundo 1, la posición va a ser 25. En el segundo 2 va a ser 50 y el segundo 3 va a ser 75. Pero también tiene que volver a su posición original, es decir, que el dispensador debería ascender. Por eso son 4 segundos, para que suba 3 posiciones, para que baje posiciones y regrese a su posición original, es decir, a 100. Entonces, tiene la misma lógica, cada segundo el timer va a hacer que cuente 25 correspondiente al recorrido del dispensador.
Una vez que llegue a 100, el dispensador, haremos que el recorrido del dispensador se setee o se resetee a cero a la posición original, es decir, en altura, porque el dispensador debe bajar para que llene las botellas y luego subir a su posición original, para que no haya ningún tipo de obstrucción debido a los dispensadores. Entonces ya podríamos proceder a la simulación una vez explicado todo el proceso. Le damos a Start. Entonces esperaríamos mientras se simula para poderlo observar en la pantalla de HMI. Esto suele tardar algunos minutos dependiendo de los recursos de la máquina. En este caso ya me dio la opción para hacer la carga. Le damos a cargar, load. Aquí le damos a Start Module, y ya debería estar acá la simulación. Ahora procederíamos a simular también el HMI para poder modificar las variables con respecto al HMI. O sea, las variables sean modificadas por el HMI. Vamos a esta simulación y esperamos. Ya está compilando. En la zona inferior derecha se puede observar que está compilando y esperamos. Ok, ya tenemos arrancado la simulación con el HMI. Nos vamos a simular, a colocar el número de grupos de botellas por caja. Y le vamos a poner, por ejemplo, 3. Y le damos Start. Ahora le damos, arranca la simulación, es decir, el usuario presiona el botón de Start y las botellas, las cajas se mueven de derecha a izquierda para su... Llegó a la posición final, ahora las botellas arrancan hasta la posición 60, desciende el dispensador, sube nuevamente y las botellas siguen su curso. Este proceso se debería repetir 3 veces. 60 y sigue su curso. Ya van dos botellas por caja, ahora llegaría a la tercera. Listo, llegó a la posición final y termina el proceso. Como es un proceso cíclico, nuevamente se repite el ciclo. Podríamos variar el número de botellas por caja, pero vamos a ver cuál es el comportamiento de las variables en la programación mientras se simula el HMI. Entonces, vamos aquí a observar el comportamiento de las variables. Para ello, seleccionamos el PLC y le damos a las gafas, a los lentecitos, para monitorear el encendido y apagado. Ok, entonces vamos a tratar de ponerlo en pantalla compartida para observarlos de manera paralela. Entonces aquí podemos más o menos observar. Vámonos, en este momento se está moviendo el dispensador, entonces podríamos observar el comportamiento del dispensador. Se encuentra aquí. El valor actual es 60, sigue 80 y 100. Listo. La caja vuelve a su posición inicial, se está moviendo y arranca. 20, 40, 60 se para, sigue el proceso del dispensador. Cada segundo corresponde a un movimiento
y así sucesivamente. Actualmente el valor es 25, suma, y así sucesivamente. De 100, cuando llegue a 60 desciende, 1, 2, 3, y nuevamente sube. Vemos que el valor actual es 0, porque no ha seguido con el proceso de las cajas. Ya llegó la caja y se llena nuevamente la botella. Aquí podríamos observar cómo se comporta el- la variación de la variable de recorrido del dispensador cada que la botella llegue al final. En este caso, el recorrido del dispensador es 50, 75 y vuelve a su posición original porque el bloque move le da el valor de 0. Ahora podríamos observar el comportamiento de la caja. Vamos a la caja. Entonces, este es el primer paso. Debemos esperar que haga el recorrido 3 veces. Se resetea y así sucesivamente. Aquí vemos el recorrido de la caja, que está en 100. Y bueno, eso sería todo en cuanto a la simulación del HMI. Ahora, ¿qué podríamos hacer? Podríamos ver cómo configuramos el HMI, cómo hicimos toda esta animación que suele ser poco común. Entonces le damos a finalizar la simulación, nos dirigimos a poner stop al sistema y ya paró. Entonces nos vamos a la configuración del HMI. Entonces nos vamos al PLC, no, al y aporta aquí. Entonces vamos a ver el root screen. ¿Cómo hemos hecho toda esta simulación? Vamos a seleccionar un objeto, por ejemplo, el dispensador. Le damos a propiedades. Un momento, está fallando. No me acuerdo. Ya, entonces hemos seleccionado el objeto correspondiente al dispensador y nos vamos a animación y de movimiento. Entonces, vamos a ver cómo lo muevo. Seleccionamos el movimiento vertical y vemos que la variable es el recorrido del dispensador. Para el otro dispensador tenemos la misma variable con el mismo recorrido porque todos se mueven de manera paralela. Entonces, nuevamente vemos. Entonces, se moverá de manera vertical de forma ascendente, porque el movimiento de manera ascendente, porque el movimiento es vertical. Es decir, en cuanto aumente el valor del recorrido de 0 a 100 de manera ascendente, descenderá. Y si se mueve de manera descendente, es decir, si desciende el valor de 100 a 0, el movimiento será ascendente, porque el movimiento positivo corresponde hacia abajo y el movimiento negativo corresponde hacia arriba. Luego podríamos ver también la animación de las botellas. Le damos movimiento y movimiento horizontal. Asimismo, corresponde a un movimiento horizontal de 0 a 100 el recorrido de la botella. En este caso, la posición final de la botella 1 sería aproximadamente en este lugar cuando llegue a 100, la botella 2 en este lugar cuando llegue a 100 y la botella 3 en este lugar cuando llegue a 100. La posición 60 corresponde justo en esta posición eh, para el grupo de las 3 botellas, cuando justamente está debajo. Ya, vamos a ver qué otra animación le hemos puesto.
Este tiene un recorrido horizontal de izquierda a derecha. La caja también debería tener un recorrido horizontal porque no asciende ni desciende, sino que se mueve de derecha a izquierda. Y así mismo desde 0 a 100, de derecha a izquierda. Cuando esté en la posición final es 100 y se quedará en la posición 100 porque necesita que, que las botellas ingresen a la caja. Podríamos ver también la animación que corresponde, la numeración corresponde a la posición de las cajas, de las botellas, perdón. Entonces nos vamos a animaciones o propiedades. Y la variable corresponde a recorrido de la botella. Le hemos puesto un formato decimal de S hasta 99.999. La S que precede al número corresponde a que el número puede ser negativo o positivo. Pero en este caso, como no, el recorrido siempre va a ser positivo, nunca tendríamos un recorrido negativo. El tipo de variables de entrada y salida, es decir, que desde aquí también podríamos modificar el recorrido de la botella desde el HMI, pero eso es simplemente para hacer alguna prueba, porque no sería correcto moverlo desde aquí. Porque en la variable de tipo marca, podemos ver, comprobarlo. La variable de recorrido de la botella. Es una variable de tipo decimal y es entrada y salida. Entonces, por eso. Luego también podríamos observar cómo modificamos las botellas por caja, qué variable corresponde. Entonces, esto corresponde a la variable de botellas por caja que está en el HMI, en la programación como les mencioné. Aquí está. Aquí. Aquí va contando cuántas botellas por caja va. Cuántos grupos de botellas por caja va. Y entonces, cuando se llena un grupo, le va a salir uno, cuando se llena otro grupo va a ser dos, y cuando se llenan tres grupos va a ser tres. Y bueno, eso sería todo. Ah, también me faltó mencionarles sobre el encendido y apagado de los motores. Aquí tenemos el motor M1 y el M2. Estos motores corresponden al movimiento de la banda transportador. Entonces vamos a ver las propiedades y a qué variable corresponde la animación. Y esto debería ser una animación de apariencia. Cuando el motor está apagado, el LED se torna de color rojo y cuando está encendido de color verde. De la misma forma con el motor M1, y también tiene una animación de tipo eh, de apariencia. Y aquí podemos ver que corresponde a la variable del motor M1, que es una salida. Y eso sería todo de mi parte. A continuación, mi compañero Jefferson González va a seguir con la explicación. Va a hacerle unas pequeñas modificaciones al proyecto para utilizar bloques de funciones y todos los demás contenidos de la materia. Muchas gracias. Buenas tardes, soy Jefferson Bolívar González González. Continuando con la explicación del proyecto, lo que ahora vamos a hacer es mejorar o reducir un poco el código mediante la aplicación de lo que serían funciones, bloques de funciones. ¿Qué son estos? Como muchos han de conocer, nuestro código, ya como lo han explicado, tenemos esta estructura, pero nosotros podemos reducirlo, hacer que exista un solo bloque que contenga todas estas funciones. ¿Cómo hacemos eso? Podemos agregar bloques, donde tenemos cuatro de los más conocidos. Los que más se usan serían funciones, bloque de funciones y un bloque de organización.
que es el típico main. Nosotros en nuestro caso usaremos bloques de funciones y no funciones, debido a que manejamos lo que son temporizadores y contadores en cada una de las sesiones. Entonces necesitamos almacenar los datos y también deben de ser datos que lo pueda usar cualquier parte del código. Acabo de crear uno. Para facilitar lo que sería la conversión o programación de cada una de esas partes, voy a dividir la pantalla y empezaré con el primero. No es tan complicado lo que sería pasar nuestra sección de bloque principal a un bloque de código. Simplemente hay que tener ciertas consideraciones. Aquí por facilidad y tiempo, simplemente voy a copiar y agregar cada una de las secciones, como acaban de ver. Y me puedo dar la libertad de agregar todos los componentes. ¿Por qué no hago lo mismo con el timer? Debido a que el timer tiene una función en específico y él tiene su propio bloque de memoria, que son estos de aquí, estos bloques de memoria. Por ejemplo, aquí el timer caja, si vemos las variables que tienen sus variables respectivas, P, E y Q. Yo necesito las mismas, pero van a ser creadas dentro de mi función. Es decir, que además de las variables que da el timer, puedo agregar mis otras variables, almacenarlas y manipularlas en cualquier parte del código. Listo. ¿Por qué no hago la copia? Aparte de lo que comenté, es porque voy a tener que agregar uno nuevo. Es un timer on. Recuerden que tiene que ser multi-instancia. Si lo hago en una sola instancia, significa que va a funcionar dentro de nuestro bloque, nada más. En este cargo solo necesito que sea para todos, debido a que uso algunos datos en el HMI, en cada una de las funciones que vamos a crear. Este de aquí es un contador del timer caja, es decir, cuánto tiempo tarda en moverse la caja. Entonces le pondré movimiento. Listo. ¿Cuáles son las consideraciones más importantes que se deben tener? Como es un bloque, debe tener variables que serían generales o globales, como podemos decir, y tienen que ser identificadas. Por ejemplo, sabemos que el motor es una señal de salida, pero también puede ser una señal de salida-entrada. En este caso no es así, es solo salida. Y de preferencia deberíamos de poner un nombre parecido a la variable. Por eso le conozco como motor 1 al motor M1. Directamente ya puedo agregarla y seguir modificando el código que está seteada la señal. Ya. Algo que se debe tener en cuenta a veces con lo que es seteo y reseteo de señales es que como estamos usando bloque de memoria, puede haber lo que es interferencia en las señales, debido a que el bloque mantiene la señal, la última señal guardada, y el step también lo hace. Entonces, cuando haces un bloqueo me refiero a que pausas una simulación y la vuelves, mantiene el valor y a veces no lo restaura, o a veces en plena restauración no hace la configuración. Entonces se recomienda es simplemente tenerlo abierto y, y en los otros pasos cerrarlo. Es decir, tratas de evitar tener dos activaciones, reseteo y seteo en el mismo bloque. Con una es suficiente para asegurarnos de que funcione correctamente. Y siempre tienes que percatarte cuál es la que más necesitas que esté. Por ejemplo, aquí necesito que esté activado, debido a que en un momento que se va a setear, se active. ¿Ya? Pero acá no. Acá lo reseteo.
También puedo poner aquí una condición especial para asegurarme que el motor está apagado. Es más, ya mismo lo vamos a agregar dependiendo de nuestra situación, pero vamos agregando los demás componentes. Tengo un reset M1. Tengo su variación, que podría ser un entrar, y tengo la modificación, es un dato de memoria. Entonces, al ser una variable utilizada y creada en la misma función, de preferencia lo usamos como variable de entrada-salida. También le pondremos una numeración para identificarlo. Paso 3. Es una variable de salida. Sin embargo, como vimos en la explicación de mi compañero, eh, este dato es modificado en otras partes del código. Por lo tanto, también debería ser una entrada-salida para evitar crear conflictos. Me refiero que este bloque está activo, pero en otro bloque se activó en otra sesión de código se activó y el aquí está reseteado, es decir, está en cero, y el otro lo setea. Puede haber un problema porque nosotros lo queremos reseteado y no seteado. O lo queríamos al revés, si se mantiene reseteado y no se está seteando. Entonces, teniendo esa consideración, la variable va a ser modificada dentro también. Más que nada va a ser guardada con el cambio que se realizó. También es booleano. Reset, acá tengo otro reset. Paso 3. Listo. El timer. Lo agrego como tiempo de 1 segundo. Listo, tenemos nuestra segunda línea. Vamos con la tercera. El aquí depende directamente del valor del timer, es decir, si completó o no el segundo. Pero como ya no estamos utilizando ese contador, debemos agregar el nuevo. Perdón, ese timer debemos agregar el nuevo, indicando que necesitamos la señal de salida para su funcionamiento. Listo, tenemos una variable entera que ingresa y se modifica dentro del código. Por lo tanto, debe ser una variable de entrada-salida, del tipo entero. Tienen que considerar todos estos pequeños detalles para no tener problemas al momento de correr el bloque. Le pongo recorrido a pesar de ser de recorrido caja. Si por A o B razón uno se puede olvidar de que esta variable está manipulando, ponle otra recta, bien, un nombre muy parecido a la variable que vas a manipular para recordar que estés trabajando. Por eso le agregué la C. Y como pueden ver, al hacerlo, se reestructuró a todas las variables que hice esa modificación. Paso 2 es otro valor que está. Pero aquí puede presentarse algo que tienen que estar pendiente. Al momento de agregar, se agrega con del tipo de dato anterior. Así que siempre asegúrense de estar trabajando con los datos respectivos. Listo. También tengo nuestro código. Puedo correrlo por si acaso llega un error. Todo bien. Otra preferencia es que los códigos o bloques que estén realizando sean fácilmente identificables para ustedes, puedan modificarlos. Así que yo en este caso lo voy a renombrar. El primer paso se refiere al movimiento de la caja. Entonces lo voy a llamar como se debe. Movimiento caja. Listo. Ahora viene lo que sería la prueba de juego. Como también se percatarán de algo. Aquí tengo mi variable de timer caja, pero
ya no la voy a usar más. Entonces, ¿por qué no la voy a usar más? Vamos agregándola aquí. Se agrega mi bloque de una sola instancia y tengo mis variables. Ya. Puedo llenarlas manualmente o simplemente puedo agregar las variables con las que ya tengo y agregarlas en su respectiva entrada o salida. Por ejemplo, ahorita estoy utilizando el preset de motor 1. Ahora el recorrido caja para el recorrido C. Tengo paso 3, como habíamos dicho, una entrada-salida y me falta el 2. Listo, y puedo borrar tranquilamente esa sección de código. Y ya está. Aparentemente debería estar funcionando. Hay que comprobarlo. Cargamos nuestro main, lo subimos a nuestro proyecto. Ya una vez subido, ya está bien empezado. Listo. Para hacerlo más fácil de visualizar y no estar viendo las variables, iremos directamente al HMI. No hemos hecho una modificación directa, por lo cual podríamos utilizarla, pero yo prefiero simplemente volver a cargar el HMI por cualquier cambio. Ya. En este momento mantiene los datos de la carga anterior, por lo que se ve de esta manera. Mira, a pesar de que está en 0, me sale que el motor está encendido. ¿Qué se debe esto? Que mi bloque está siendo energizado al presionar el Start. Por lo tanto, recibe carga directa. Por lo tanto, está funcionando de esta manera. ¿Qué puedo hacer para que vuelva a funcionar como se debe? Puedo poner una condición extra que dependa de otro dato que no he colocado. Yo sé que el motor debe estar encendido es en el momento de que vaya a colocar las cajas, no cuando esté 0. Entonces, yo debería agregar una condición, puede ser aquí adentro, por ejemplo desde aquí, porque empezaría la apertura de lo demás, aquí, acá o acá afuera. Lo voy a poner afuera para no tener que modificar mi bloque. Y va a depender directamente de si el usuario ha colocado o no la variable que indique la cantidad de cajas. ¿Cuál es esa? Se llama botellas cajas, tal como está en el mail. Vamos a agregarlo. Dice bloque de código. La condición sería si es mayor que 0. Primero agregamos la variable para que se ponga el tipo, que era botella caja. Si dicho valor es mayor que 0, se abre y funciona el primer código. Si no, no enciende el primer motor. Listo. Con esto dicho y esto configurado, debemos de volver a cargar nuestro código en el PLC. Y como había dicho antes, de preferencia voy a cargar de nuevo.
Listo. Se ve así debido a que está manteniendo los datos. Entonces, pongamos un reset. Listo. Como que vamos a hacer un reset, tenemos que correr el programa de nuevo y poner start. Ahora sí, como está la señal en cero, lo mantiene en cero, en cero. Y como habíamos visto antes, al momento de poner una variable, debería empezar de moverse la caja. Quedarse en su respectivo lugar. Llenar las botellitas y terminar el proceso. Está perfecto. Tiene que hacerlo 2 veces. Terminó. Y ahí hicimos un proceso para que se vuelva a repetir. Para que podamos visualizar. Es decir, siempre va a estar llenando eh, 2 grupos de 3 botellas en cada caja. Ya, está perfecto. Es decir, que nuestro código está funcionando como se debe. Ya. Como acabo de quitar el step, se cerró, terminó. El start. Listo. Se debe considerar. Ya mismo que cuando salga, pues, si pedimos algo para no pasa, pues lo retiramos. Ya. Ya. Con esto vamos al main. Tenemos nuestro primer bloque. Ahorita, por cuestión de tiempo, no vamos a realizar los bloques para todos, pero la lógica es la misma. Sin embargo, la lógica y las consideraciones son las mismas. Sin embargo, se debe tener en cuenta que a veces la estructura va a cambiar. ¿Con qué trato de decir? ¿Qué trato de decir con esto? Que como tenemos el código de esta manera, las variables se manejan de manera directa y se van cambiando y modificando según lo vamos utilizando, también con los seteos. Sin embargo, al momento de hacer los bloques y usar bloques de memoria, esos datos se almacenan. El último valor se almacena. Y como van a ser utilizados en otros y modificados en otros puntos, puede haber conflicto al momento de andar iniciando y reseteando, por lo cuanto se debe realizar esas modificaciones. Ahorita vamos a realizarlo con lo que es el llenado de botella. ¿Por qué con este? Debido a que llenado de botella se lo programó de tal manera que no dependa mucho de los datos exterior. Recibe solo el recorrido de botella, que es un dato del bloque para llenar la botella. Y envía un set para parada time, que también lo recibe llenado de botella. Están comunicados entre ellos por esas dos variables. Entonces, teniendo esas consideraciones, vamos a empezar a hacer nuestro nuevo diagrama de bloques. Cierto, si se dan cuenta, ya no están en caja, debido a que eliminamos todas las variables con respecto a ese timer, se elimina, ya no queda en nuestro programa. Y ahora, si vamos a revisar nuestro data block, las variables que están almacenadas son el motor, el reset del motor, el paso 3, el recorrido de la botella, el paso 2 y el timer. Esta es una de las enormes ventajas. Nuestro bloque está almacenando más datos de lo que hacían los anteriores. Y vamos a ver lo que es más conveniente en el bloque de acá. ¿Cómo hacemos esto? Repetimos el procedimiento. Bloque de datos, le ponemos nombre. Como dije, va a ser para el llenado de botellas.
Virtual Ladder. Podemos hacerlo en SSL o FBP, que es el diagrama de bloques. Hagámoslo como diagrama de bloques para hacer un cambio con respecto al anterior. ¿En qué la mayor diferencia es que al hacerlo así ya no puedo copiar y pegar, debido a que son otros lenguajes. Puedo hacerlo desde cero, considerando que esto es un AND. Todo esto van a ser un AND y esto es un OR. Se cumple, se cumple, se cumple, se cumple. Ya. O puedo hacer que el bloque main cambie de lenguaje. De ladder pase a diagrama de bloques. Teniendo este sistema. Como había dicho, era un AND. Como yo no necesito estas dos condiciones, voy directa con las de acá. Ese es el bloque que voy a manipular, sí. Entonces, puedo repetir el proceso. Solo que ya no voy a necesitar este AND. Voy directamente con el link. Ya depende mucho de cómo quieran trabajar. Recorrido botella tiene que ser igual a 60. Si eso pasa, va al dispensador y va para datetime. Ya. Esto es el lenguaje LAMP. Si lo vemos en diagrama de bloques, se maneja de otra manera. Auxiliar dispensador y seteo de reset. ¿Lo podemos copiar y pegar directamente? No. Parece que esa es otra diferencia. Primero. Segundo. Y ahora se va a colocar un timer. Como cambié el lenguaje, cambia la forma. Bueno, acabo de agregar nuestro bloque. Debo de ponerle un nombre. Como este se llama llenado de botellas, usaré lo mismo. Llenado, botella. Listo. ¿Qué hace este bloque? Hace un reset a parada time. Ya hemos respetado nuestra secuencia. Vamos con el siguiente. Tenemos que hacerlo así, ya que la lógica del lenguaje es distinta. Ya depende qué tan fácil se te hace manejar un lenguaje del otro. Por ejemplo, acá va un AND. Bueno, de hecho, sí iría un AND, pero ya no iría de 3. De 3. Y acá va otro temporizador. Este es para el dispensador. Debido a que me estoy quedando corto de tiempo, voy a empezar a hacerlo más rápido sin ir a muchos detalles, pero la lógica es la misma.
Por ejemplo, aquí viva un AND, ya no iba un AND, ya no va a ir un AND en el siguiente bloque, porque la variable va a ser alimentada directamente. Va directamente lo que es esta parte. Y aquí en el len, que es el habilitador, va el timer. El último bloque también tiene un AND y tiene la variable igual. Es decir, si el recorrido es igual a 100, debe de mover el valor del dispensador. Como vieron haberlo explicado, esto es para hacer el reseteo de la señal. Ya, teniendo todas esas consideraciones, vamos a hacer de nuevo lo que es la definición de las variables. El primer dato es recorrido a botella. Un dato que solo entra, no va a ser modificado. Lo pondré así y es un dato entero. Ya. Tengo la señal auxiliadora, auxiliar dispensador, que es seteada aquí. ¿Te das cuenta? Aquí le dan el valor, es decir, que la setea, y acá la manipula. Entonces, es un valor que es ingresa y es modificado y utilizado en el mismo. Entonces, lo hago dentro del código como una señal entrada. La recomendación que sea del mismo nombre. Para time es una señal que entra, que la modificas, la seteas y también la utilizas. Entonces, el mismo principio. Muy bien. Llenado botella ya lo conocemos. Y para time ya lo tenemos. Setea y resetea. Entonces vamos haciendo de una vez. Recorrido botella. Auxiliar dispensador. Para time. Para time. El tiempo son 4 segundos. Mismo anterior, numeral 4S. Perfecto. Siguiente. Esta condición depende de un reset negado. El reset no lo hemos colocado. Es un dato de memoria que es modificado aquí adentro. Entonces también es como una entrada-salida. Reset, tiene un nombre, pongámosle T3. Listo, de nuevo dispensador y un segundo. Las otras dos variables las conozco, entonces podemos ya ir colocando. Auxiliar dispensador, tiempo de un segundo. Perfecto. Siguiente. Como le dije, el habilitador. En este caso sería tiempo del dispensador. En caso se llama timer dispensador. Vamos a timer dispensador. Timer dispensador como salida. El recorrido no lo he definido, pero es un valor que entra y se modifica dentro. Es decir, que también es entrada y salida. Recorrido dispensador y es un valor entero. Perfecto.
Listo, con el último bloque. También ya conozco la variable recorrido dispensador y recorrido dispensador. Parece que hemos cumplido con toda la estructura. Igual que siempre, verificar que todo esté bien. Al hacer estos cambios tienen que asegurarse de haber cambiado las variables respectivas por variables globales, porque a pesar de que hagan la actualización, como las variables todavía existen, están siendo manipuladas, no va a detectar error. Están ingresando, pero ustedes no quieren eso, no quieren que un dato directo se maneje de esa manera, ya que quieres hacer un bloque general que lo puedas usar en otro lado y simplemente modifiques una que otra variable. Bueno, como ya teniendo esa consideración, vamos a regresar al lenguaje original para ver cómo se ven. Y si sigue la misma estructura. Ya dije, esto depende mucho de qué tan fácil se te hace realizar estos cambios. Solo vamos a dar una revisada rápida. Cumple con los datos. Cumple. Hemos hecho bien el traslado de las variables con las consideraciones respectivas. Viene la prueba de fuego, que es colocar nuestro bloque dentro del main principal. Y realizar la definición de la misma. Recorrido botella, un dato de entrada. Auxiliar dispensador, parada time, reset y recorrido de dispensador. Como se acaban de dar cuenta, nuestro bloque no tiene lo que es una salida directa, debido a que no maneja salidas directas. Todos son entradas-salidas. Todos son datos que van a modificarse e ingresar dentro de él por el momento. Realicemos el borrado. Solo tiene entradas y entradas-salidas. Verificamos que todo esté bien. Respeta las variables. Cargamos el código. Bien, entonces para empezar la simulación, nuestro main principal y verificar que el funcionamiento sea correcto. Ya. Tenemos nuestra pantalla ladder, nuestra pantalla HDMI. Vamos a hacer un reseteo. Listo, se me acaba de configurar el PLC, así que vamos a cargarlo de nuevo. Conectarlo, volverlo a conectar. Ya, ahí está identificándolo. Igual voy a cargar mi pantalla HDMI. Ya, perfecto. Como dije, lo vuelvo a hacer. Pongo start, nada pasa. Y así debería ser. Veamos nuestro código.
está siendo alimentado. Tal empezó. Está siendo alimentado, pero no está siendo activado nada. Por eso las variables siguen siendo 0 o el for. Está funcionando bien como un ingreso. Acá más evidente porque la condición la puse afuera. Acá no tanto, debido a que la condición que hace que se active todo está dentro de nuestro bloque. De preferencia lo dejamos así para asegurarnos de que se resetee estas señales, porque si lo mantenemos directo, puede que el recorrido sí esté activado y active todo de una vez. Esto es más como una medida para asegurarnos que el bloque mantenga su funcionamiento correcto, para no modificarlo mucho, porque de aquí empieza esta línea, como depende de ella, por el dispensador, se activará el siguiente, y así sucesivamente. Es un diagrama de escalera y está programado como tal. No es como una ramificación. Al colocarlo acá afuera sería como un tipo de ramificación. Si se activa esta, se cumple todas las condiciones. Y eso no queremos. O al menos no lo consideramos en este caso. Bueno, para no alargar la cosa, hagamos la simulación con 3. Se encendió nuestro motorcito. Llegó a la posición estimada, se apagó. Empezó a moverse las botellas, las cuales van a ser recargadas con algún líquido. Van a la posición estimada y se ve repetir el proceso. Recién va uno. 2 y vamos con el tercero. Siempre asegúrense de que estas modificaciones que han realizado se han respetado. Debido a que si colocan mal una señal, me refiero, debe de ponerla, como en mi caso, entrada, salida, solo salidas, las modificaciones se van a mantener. Es decir, el bloque solo modificará la señal. Pero si otro bloque o otra sección de nuestro código está trabajando con esa señal y también la está modificando, no va a guardar el cambio. Se va a activar y se puede estar activando una que otra. Y no estará funcionando como uno lo ha esperado, como funcionó antes de hacerlo bloque. De preferencia, de ser posible, se recomienda hacer bloques desde el inicio, ya pensando qué va a entrar y qué va a salir y colocarlo después en un main, en un diagrama principal. De tal manera que sea más sencilla su manipulación y esté pensado para usarlo en otros tipos de proyectos. Es decir, siempre creen bloques generales. Listo, nuestro código ha funcionado y se ha implementado las actividades con respecto a nuestra tarea. Tenemos lo que son sistemas analógicos y digitales, la manipulación de variables, el uso de contadores y temporizadores, y lo que principalmente es la comunicación humano-máquina, es decir, la HMI. Como acabo de poner stop, detuve el proceso. No tengo un botón de reinicio, así que técnicamente se congeló, como acaban de ver. Listo. Esto ha sido todo por nuestra parte. Muchas gracias.